Patiu shibicheka bizanaka. Rideduskise giraka shaike. Urijina stigi jinanjo. Pueblo Los Reyes. Ti cuenia la tudilla. De cajiña chikunitu. Yanajidi. Nereduskise bizana. Olga Montúfar. Tinabepe. Wakalu venadipa. Tiganda. Chu gendana yechane chu gendana zakandani kashkichitu. Rededishkisha pues iraje tu bichana bizanaka. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Les saludo en mi lengua zapoteca, agradeciendo a las autoridades de esta comunidad del pueblo de los Reyes que me han invitado para platicar y dar unas palabras sobre este evento que van a realizar el día de hoy. Y en particular a nuestra hermana Olga Montúfar por su gran empeño en llevar a cabo estas actividades, por su lucha por el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos indígenas y en particular la lucha de las hermanas y hermanos indígenas con alguna discapacidad. Muchísimas gracias pues a todas y todos ustedes. El día de hoy han convocado a esta reunión, a este evento, para llevar a cabo un acto que le han llamado Rumbo a la reestructuración del libro de usos y costumbres, que tiene como objetivo el que el pueblo de los Reyes pueda ser incluido en el catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes que ha convocado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Quiero en primer lugar reconocer este acto de ustedes, esta disposición para llevar a cabo este proceso. Quiero señalar que el catálogo de pueblos indígenas, comunidades indígenas y afromexicanas es un proceso muy importante que ha asumido nuestra institución en cumplimiento a los instrumentos jurídicos internacionales, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en particular la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que le mandata establecer las bases para integrar y operar un sistema nacional de información y estadística sobre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que contengan, entre otros, un catálogo de pueblos y comunidades indígenas con los elementos y características fundamentales de sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, sus tierras, territorios, sus recursos y bienes naturales, en tanto sujetos de derecho público, como los reconoce la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es pues un paso importante el hecho de que ustedes se reúnan para llevar a cabo este evento y haber invitado a participar como ponentes a distinguidas hermanas y hermanos especialistas en estos temas, a los cuales también saludo afectuosamente y esperando que sus conocimientos, su expertise, su trabajo que han realizado en diferentes espacios nacionales e internacionales les dé luces a ustedes para fortalecer su decisión. Quiero decir que el catálogo de los pueblos y comunidades indígenas no es una decisión que va a tomar el INPI. El INPI ha hecho esta convocatoria, pero en el pleno respeto del ejercicio de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y en el respeto de este derecho son los pueblos y las comunidades indígenas y también afromexicanas quienes tienen que tomar la decisión de manera libre para autoidentificarse, para autoascribirse como pueblos y comunidades indígenas. Y en cuanto ustedes como comunidades lo determinan, lo que va a hacer el catálogo es tener este formulario en donde van a ustedes a colocar cuáles son todos aquellos elementos que ustedes toman en consideración para autoidentificarse como pueblo, como comunidad indígena.
En este caso, ustedes, en esta sesión que van a tener, podrán conversar, deliberar, para señalar cuáles son aquellos elementos que mantienen todavía y que los identifica como comunidades indígenas. En el formulario van a ver una serie de preguntas. Muchas de ellas tienen que analizarlas para saber si esos elementos aún los mantienen dentro de su comunidad o parte de ellas. O algunas ya se perdieron, pero reconocen que fueron parte originaria de su propia comunidad o su propio pueblo indígena. Es decir, es un proceso de reflexión que debe hacer el propio pueblo indígena desde su propia comunidad, desde sus instancias de toma de decisión, que en muchos de nuestros pueblos es la Asamblea General, en procesos de participación plena y efectiva, como lo que están ustedes haciendo hoy, pero además con un componente adicional, con hermanas y hermanos que tienen gran experiencia sobre estos procesos, para que con esto les ayude a la reflexión y a la toma de decisión, de tal manera que puedan desarrollar los trabajos, elaborar el formulario y poder enviar esos elementos que lo que nos hace es permitir que en el catálogo tengamos todos los elementos que cada uno de los pueblos y las comunidades indígenas han determinado que son aquellos elementos que los autoidentifican. Y de esta manera vamos a definir propiamente las comunidades y pueblos indígenas a partir de las propias comunidades y pueblos indígenas, que es una forma de ejercer su derecho de libre determinación. Por eso les agradezco muchísimo y nuestro reconocimiento por esta labor que están haciendo ustedes, por este acto, por este trabajo arduo, lo cual ayuda mucho a fortalecer nuestros procesos para que se reconozcan plenamente los derechos fundamentales de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Les deseo lo mejor de los trabajos y los éxitos en esta jornada. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Muchísimas gracias por el mensaje que nos ha enviado nuestro hermano Saúl Vicente desde, ahora sí que la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas en México. Quiero seguir agradeciendo a todos los hermanos que se están conectando desde diferentes puntos del continente americano. Estoy revisando que están entrando gente de Perú también, y realmente el proceso que está llevando a cabo nuestra comunidad es un proceso el cual marcará realmente un antes y un después. Como primer ponente, me da mucho orgullo presentar a una gran amiga, una persona a la que admiro muchísimo, pero sobre todo que una gran hermana que es solidaria con los pueblos indígenas. Ella es María Eugenia Choque, ella nació en La Paz, Bolivia. Ella ha sido miembro, es exmiembro del Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de la ONU, que de alguna manera es parte de la agenda internacional que construye la política pública hacia los pueblos indígenas del mundo. Ella es licenciada en Trabajo Social y realmente ha sido reconocida en Bolivia por todo el trabajo que ha hecho, tan así que ha sido la primera mujer que ocupó el lugar para presidir el Tribunal Superior Electoral en Bolivia. Te doy la más cordial bienvenida a mi comunidad, querida María Eugenia, y estoy muy agradecida por aceptar participar y darnos la conferencia magistral denominada Libre Autodeterminación de los Pueblos Indígenas. Adelante, Maru, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, querida hermana, y también saludar a los distintos líderes que nos acompañan de los diferentes lugares, y también saludar esta gran iniciativa de trabajo en el que sí, diremos, apoyamos en el marco de lo que es el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. El tema que voy a compartirles es el tema de autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas. Dentro de eso es que quizás es importante preguntarnos qué medidas específicas pues existen
desde una posición jurídica, social, política de los pueblos indígenas durante este último periodo respecto a una jurisdicción territorial. Porque el tema de autonomías no puede ser entendida, diremos, si no se toma en cuenta el tema de territorialidad, tierra, recursos y agua. Y es que en ese sentido el tema de la autonomía o autogobierno viene a ser como un camino por el que pues, los pueblos estamos transitando hacia la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué elementos existen? Existe una medida normativa, tanto, vamos a decir, internacional y también nacional en los distintos países. Y vamos a tocar también el valor y el significado de la democracia, ¿no? Del ejercicio de la democracia, en el que el concepto de democracia no es el más fuerte, la imposición del más fuerte, sino es una convivencia entre diferentes, pero compartiendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, pues dentro de estos elementos también está el sistema de gobierno tradicional o el sistema de gobierno indígena, experiencia que en algunos países ya desde la normativa diremos, existe este ejercicio, pero hay que mencionar que la lucha por el sistema de gobierno tradicional o el sistema de gobierno indígena es desde el momento de la llegada de los españoles, desde el momento de la llegada de los, vamos a decir, de los conquistadores. Su lucha ha sido incesante, hasta diremos, en la búsqueda de establecer, diremos, este autogobierno, en la búsqueda de establecer la justicia y el derecho de los pueblos indígenas. En ese sentido, bueno, voy a permitirme tocar la parte nacional, pero también quiero tocar la parte internacional en el marco de lo que ha sido, diremos, desde la década de 1945, donde hermanos del norte se han presentado, diremos, ante la Comisión de Naciones Unidas exigiendo de que debería de tratarse el tema de derechos de los pueblos indígenas en igual de condiciones con los estados, ¿no? Una primera experiencia ha sido de que no fueron recibidos, ¿no? Y posteriormente la insistencia, diremos, en los próximos años se instaura esta participación. Pero esta participación, como en muchos de los casos, también es en nuestra condición de observadores. Después vamos a tener, en 1957, vamos a tener la ley internacional del convenio de biodiversidad, pero más antes, el convenio de trabajo. En la década del 60 al 70 vamos a tener todo un movimiento de trabajo por la descolonización. En 1972 vamos a tener que la Subcomisión y Prevención de Discriminación y Protección de Pueblos Indígenas en su condición de minorías presentan estudios para levantar la situación de pueblos indígenas. Así también vamos a tener en 1980 la primera reunión de pueblos indígenas en Ginebra, 1982 el establecimiento del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, y este va a ser el espacio que va a dar a la creación de lo que es el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas. Vamos a tener 1985 el establecimiento de una asamblea general para el Fondo de Contribuciones Indígenas, y es donde, diremos, la lucha, el ejercicio de reivindicación hace que para la participación de pueblos indígenas que esté garantizado por aquello que es los fondos de contribuciones para pueblos indígenas, ¿no? Es decir, todos sabemos de que tanto para el Foro Permanente como para el grupo de mecanismo de expertos, también para otras instancias de las Naciones Unidas, ¿no? Los pueblos pueden
concursar para acceder a estos fondos de contribuciones, ¿no? En el sentido de que la participación de los pueblos indígenas esté garantizada. Así vamos a tener 1989 también ya el convenio del 107, adoptado más bien por el convenio 169, que es el primer instrumento que empieza a hablar sobre el tema de pueblos indígenas como instrumento, como mecanismo de protección. Asimismo, vamos a tener 1999, el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, y así posteriormente vamos a ir teniendo hitos importantes, por ejemplo, 2000, que es ya la creación del foro permanente, el 2001, la creación del mecanismo del relator especial para pueblos indígenas. El 2005 vamos a tener también ya la segunda, diremos, el segundo decenio de pueblos indígenas. El 2007, el hito más importante, que es la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que junto a lo que es el convenio 169 vienen a ser como instrumentos del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. El 2008 vamos a tener la creación del mecanismo de expertos para pueblos indígenas, que es una instancia también donde a través de la realización de estudios visibilizan la situación de pueblos indígenas. Así, el 2014, la Conferencia Internacional para Pueblos Indígenas. El 2019, la década internacional de los idiomas o lenguas indígenas. Y bueno, el 2022, la década internacional de lenguas indígenas. O sea, el tema, diremos, del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas tiene un antecedente, diremos, tanto internacional como el que les he señalado, como también el contexto nacional. En el contexto nacional, yo le puse mirando la historia para el caso de Bolivia. Igual no es una cuestión gratuita, diremos, del ejercicio de los derechos, sino una cuestión de lucha, de constante lucha, de constante exigencia, de constante sacrificio que los pueblos han tenido que enfrentar para conseguir derechos. Entonces, también uno de los puntos principales para el ejercicio de la libre determinación es el estudio de Martínez Cobo, donde se debate el tema de libre determinación y el tema de pueblos indígenas. Son varios estudios, ¿no?, a través del que, bueno, denota de quiénes son los pueblos indígenas, que se busca con la libre determinación. Entonces, este ejercicio de autodeterminación lo llaman también como de acuerdo a la adecuación, diremos, de los contextos de cada país, ¿no? En algunos lugares son autonomías, en algunos lugares son ejercicios de gobierno propio, son gobernanza indígena, pero en el fondo viene a ser el sentimiento profundo de lo que son, diremos, este ejercicio del derecho a la libre determinación. La libre determinación como una aspiración, diremos, de los pueblos indígenas, que ha tenido un largo recorrido, un largo trayecto de reivindicación de derechos, está en la declaración en su artículo 3 y en su artículo 4, que viene a referirse a la autonomía o el autogobierno en relación a asuntos internos y locales. Eso quiere decir en el tema de político, en el tema económico, en el tema social, en el tema cultural, en el tema organizativo, a que los pueblos indígenas tengan derecho a su gestión propia, tengan derecho a determinar libremente sus aspiraciones, sus planes, sus proyectos en relación, diremos, a lo que es pues este anhelado libre determinación. Asimismo, estos procesos de lucha tienen una larga data, ¿no? Para el caso de Bolivia, 1952, que pues hasta entonces
los pueblos indígenas no teníamos la cuestión del voto, por ejemplo, el derecho a la educación, pero no estamos hablando de educación indígena, sino también la exigencia de los pueblos indígenas era aprender a leer y escribir para la defensa de sus territorios, ¿no? Porque sabemos que eh, todos los pleitos, los litigios, diremos, en juzgados, eran a través de lo que vienen a ser como los protectores de indios, ¿no? Y todos los juicios eran perdidos. Por eso es que la lucha, la estrategia de los pueblos indígenas de una movilización abierta, de una sublevación, pasa, diremos, a la necesidad de formarse en la lengua, diremos, pues ajena, y también el saber escribir y leer, pero sobre todo para la defensa de sus territorios, porque juicios que se llevaba a cabo eran perdidos, ninguno ganado, entonces tenía que ver esto cómo se enfrentaba este proceso. En 1956, para el caso de Bolivia, está la reforma educativa, el voto universal, ¿no? Tanto para hombres como para los pueblos indígenas. También este proceso, y aquí quiero recalcar de que como el movimiento indígena universitario, en este caso el movimiento universitario Juliana Pasa, el MUJA ha tenido un papel fuerte de reivindicación, en el caso, por ejemplo, de la reivindicación de la Huipala, en el caso de la reivindicación, diremos, del Año Nuevo Aymara, en el caso de lo que es, diremos, protección de sus territorios, consolidación de sus territorios, lo que se ha llamado la reconstitución de los ayllus, ¿no? Porque sabemos de que estas instancias de organización, estas instancias de establecimiento territorial era a través de lo que es los ayllus, ¿no? Y hasta ahora existen los ayllus, pero los ayllus conforman un territorio y ese territorio ha sido pues fracturado, ¿no? Surgiendo cantones, surgiendo provincias, todo un proceso de desestructuración. Sin embargo, se mantiene en algunos casos no como una instancia de un ayllu, diremos, de los años, vamos a decir, 50, 40, 30, 20, ¿verdad? Sino son ayllus, lamentablemente, que sus territorios han sido fragmentados. Sin embargo, el sentimiento, diremos, la forma de cómo garantizar el nivel territorial, ¿no? Viene a ser la cuestión de los ayllus, sobre todo para la parte andina de Bolivia, ¿no? Entonces, quiero decir de que la reivindicación de los territorios también ha tenido una parte activa, muy activa, en este caso por el movimiento universitario Juliana Pasa, que durante la década del 60 se pensaba que eran como unos desubicados históricos, diremos, ¿no? Porque se hablaba de la reconstitución del Collasuyo, ¿no? Esta parte es denominada Collasuyo, ¿no? Sabemos que en 1825 se instaura, diremos, el Estado boliviano, pero más antes es la cuestión de Collasuyo, ¿no? Entonces, ese espíritu reivindicativo de lucha hace de que sea mucho más fuerte, diremos, la reivindicación, ¿no? Y a partir de eso surgen también la cuestión de los movimientos de organizaciones indígenas mucho más fuertes, ¿no? La trayectoria de los líderes tradicionales, las autoridades, las mujeres, diremos, en su ejercicio de cargo aparecen con mayor fuerza porque pues más antes el grado de represión también hace de que sea una cuestión bastante, diremos, no visible, ¿no? Entonces la participación de líderes, sobre todo la participación de mujeres indígenas en estos procesos de lucha de reivindicación, tienen, diremos, un rol como oculto, ¿no? Sin embargo, su expresión, su lucha, yo siempre voy a decir como mujer, es a través del canto, a través del tejido, a través de la música, a través de la agricultura, a través de todo lo que son las ofrendas a la madre tierra.
¿no? Entonces, estas experiencias de reivindicación de derechos a la libre determinación está acompañado, ¿verdad?, de procesos internos, muy internos, como es el tema de reconstitución de los ayllus, procesos también de movimientos políticos indígenas, ¿verdad?, como es el movimiento Juliana Pasa, ¿no?, el movimiento Tupacatari, el movimiento. Estos movimientos no solamente se da en Bolivia, sino también en el Perú, en la Argentina, ¿no? Parte de lo que viene a ser Chile, estos procesos de reivindicación con una fuerte reivindicación política. Asimismo, aparecen instituciones, ¿no?, como el Taller de Historia Oral Andina, el Centro de Estudios Multidisciplinarios Aymara, otras experiencias como actualmente el CEDIMA, otras experiencias como CADA, que vienen a acompañar estos procesos. Es por eso que la descolonización y la plurinacionalidad tiene pilares, vamos a decir, ha tenido pilares como es ya para la constitución de un nuevo Estado, diremos que pues agarra o toma en cuenta el tema de la plurinacionalidad, ¿no? El ejercicio siempre es la descolonización, y la descolonización es pensar con pensamiento propio, pensar con una autonomía de pensamiento, ¿no? O sea, yo siempre digo, es como mirarnos en nuestro propio espejo. Entonces, el tema de autonomías está en el artículo primero, está también en la ley 031 de autonomías, está también en la ley electoral, donde pueden participar en el marco de lo que son sus normas y procedimientos propios, ¿no? O sea, aquí no hay un partido político, sino hay de las formas de cómo se tiene que elegir sus autoridades, y eso no es una invención, sino es recoger lo que, y me alegra esta cuestión de recopilación de la memoria, porque es una recopilación de la memoria histórica de nuestros pueblos, ¿no? De cómo nuestros pueblos han ido recuperando y han ido ensayando también nuevas perspectivas. Entonces, la construcción de procesos de descolonización es en los distintos espacios, ¿no? En lo económico, ¿no? Producir en base a lo que es una economía propia, bajo instituciones propias como el AINI, el MINC, el IANAPA, no todo lo que viene a ser la reciprocidad, la complementariedad en estos procesos, lo social y lo cultural visto como reivindicación de lo que es nuestra forma de ser, de pensar, nuestra forma de ser, ¿no? Es parte de la identidad, nuestro idioma. Y la cuestión política, que tiene a ser el ejercicio de las autoridades propias. Como le pongo aquí, aún es una tarea pendiente porque implica todo un proceso de descolonización. Para mí, el tema de la democracia. El tema de la democracia es un papel tan importante porque el tema de la democracia en el fondo debería ser reconocimiento de la diversidad, respeto a la diversidad. Vuelvo a decir, no imposición de un partido político o imposición de un pensamiento o de una academia o de un conocimiento occidental, ¿no? Entonces, siempre el objetivo es democracia, es diversidad, pensamiento, respeto, interculturalidad, y por lo tanto es una cuestión valiosa, diremos, como un ejercicio de derechos. Pues el ejercicio de pensamiento a la libre determinación, el ejercicio de pensamiento en base a instituciones muy propias. Entonces, bueno, estos principios van a generar pues un estado de plurinacionalidad, ¿no? Un estado de equidad, de justicia, de interculturalidad, un ejercicio de complementariedad en los diversos aspectos, justicia, justicia indígena, justicia, y deberíamos preocuparnos como indígenas, como indios, en el ejercicio de la justicia, diremos, indígena, ¿no?
o en el caso, diremos, como formadores de educación, trabajar en el tema de fortalecimiento de la identidad, recuperación de la identidad, del idioma mismo, ¿no? Entonces, son puntos que debemos tomar en cuenta. El ejercicio del fortalecimiento de diremos, de las autoridades tradicionales dentro de la concepción andina, aunque muchos académicos se ríen, diremos, de esta concepción, las mismas feministas, cuando hablamos, diremos, del Chachahuarmi, ¿no? Creo que la experiencia de gobernabilidad indígena nos da un mensaje muy grande en el que el ejercicio de autoridad no lo hacen diremos, con participación activa de las mujeres, ¿no? Y los varones, no en su condición de esposas a veces, sino en su condición de acompañante, con todo lo que significa esta cuestión femenina, la feminidad, ¿no? O sea, la madre tierra es femenina, la luna es femenina, ¿no? Las pampas son femeninas, las piedras también hay femenino, masculino, hay animales, o sea, la biodiversidad tiene esta complementariedad, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo la frase de una hermana que decía que una ave sin un ala no puede volar. Y así es, diremos, ¿no? Nuestra sociedad de la paridad, ¿no? De la paridad, la complementariedad. Sabemos que actualmente las condiciones de la mujer es de minoridad, de sulca, ¿no? Sulca quiere decir menor de edad. Te veo como menor de edad, ¿no? Como vemos a los hijos. No, y debería de ser, diremos, en un ejercicio de condiciones políticas de igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de participación. Eso es los que se busca, pero el tema de ejercicio, del fortalecimiento de esas autoridades, nuevamente nos obliga a mirar este principio en el marco de lo que es autoridades tradicionales, gobierno indígena, ¿no? Es decir, todo este proceso que implica. En el caso de Bolivia hay experiencias de autonomías indígenas, ¿no? Que se han, primero 13 procesos autonómicos, a la fecha llegaron 5 autonomías indígenas, este último una adición de una autonomía indígena, pero las que realmente están consolidadas son 5 procesos de autonomías en el caso de Bolivia, ¿no? Cierto, las autoridades se quejan que es un proceso largo, tedioso, de trámites y que pasa, diremos, por el tema también de la consulta y el consentimiento dentro de sus mismos pueblos a través de sus propios sistemas de consulta, asambleas, tantachauis, reuniones. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos tienen que elaborar lo que es se dice que los pueblos somos orales, pero la necesidad también de la norma que exige, diremos, en que existan estatutos autonómicos, diremos, escritos, ¿no? O, ¿cómo se llama? Todo este proceso para llegar a las autonomías pasa por una cuestión de procesos internos. El caso de Totoramarca es un caso ejemplar porque de debate y de análisis, porque perdió la autonomía por el rol de la juventud, ¿no? La juventud cuestiona, por ese tiempo cuestionó, diremos, el rol de las autoridades en decir que son bastante adultocentristas, centrado, diremos, en lo que son los adultos y no daban paso, pero sin embargo, el ejercicio de autoridad pues inician siendo muy jóvenes, ¿no? Porque el ejercicio de autoridad es como ir ganando prestigio en la comunidad, poco a poco van subiendo de cargo hasta llegar a la máxima autoridad, ¿no? Entonces, generalmente las autoridades de bajo rango son jóvenes, ¿no? Entonces, por eso es un tema de debate y de discusión, diremos, con lo que viene a ser el diálogo intercultural entre jóvenes. Yo quiero terminar con esta frase que es: las autonomías, los autogobiernos es volver a ser nosotros mismos, ¿no? Pensar, ¿no? Recuperar nuestro idioma, pensar con voz propia, con pensamiento propio,
¿no? Y ese es un reto y desafío que tenemos los pueblos indígenas, porque las condiciones internacionales, sobre todo el tema de la declaración como instrumento o el convenio 169 son instrumentos que nos permiten, diremos, tener la legalidad normativa, ¿no? A nivel nacional, ¿no? También toca hacer un trabajo de largo aliento igual, porque el tema de las autonomías indígenas, el autogobierno, es un proceso pues largo, es un proceso de aspiración profunda de los pueblos indígenas. Muchas gracias y con esto termino. Ay, perdón. Muchísimas gracias, querida Maru, por esta presentación. Realmente es el corazón precisamente de nuestras comunidades y pueblos indígenas. Ciertamente la libre autodeterminación abarca un cúmulo de acciones que tenemos desde nuestros sistemas normativos, nuestra educación, nuestro territorio y quizás pues de alguna manera el hecho de tenerte en este momento como presentadora de este evento con este tema, pues realmente nos da la oportunidad de realizar algunas preguntas que pudieran tener los participantes que están vía remota y también los que se encuentran en la sala. Entonces, si alguien quisiera tomar el micrófono de manera voluntaria, ya sea virtual o físicamente. Bien, mientras se animan, yo quiero agradecer a la Universidad Nacional de Arte de Argentina, que se encuentra en este momento en la sala con nosotros, que está muy atento escuchando, o están muy atentos escuchando el proceso que nosotros estamos iniciando. También agradecerle a los hermanos de Oaxaca, de Xochocotla, de Morelos, quienes también ellos tienen de alguna manera que contarnos porque ellos han logrado ser gobierno municipal autónomo y de alguna manera podemos aprender de ellos. Por ahí también enanaron una pregunta acerca de la educación. Dicen que sería muy importante que se tomara en cuenta para alguna actividad de las que se van a desarrollar. Ciertamente se está pensando también en tocar ese tema en el que esté la educación tradicional compartida con la educación ordinaria y que de alguna manera en nuestros tiempos ha sido de alguna manera la educación ordinaria la que ha prevalecido y que por eso nuestros chicos y niños han perdido de alguna manera este cariño por nuestra comunidad. Pues no sé, Maru, si tú quisieras completar algo más, con respecto a tu ponencia, algo que crees que pudiéramos tomar en cuenta para el momento en el que nosotros comencemos a redactar nuestro libro de usos y costumbres. Muchas gracias, hermana. Es importante en este proceso de recuperación de la memoria, es importante ver el tema de la historia oral, ¿no? La historia recogida por pues los pueblos somos gente sin voz, ¿no? Hemos sido gente sin voz, siempre han hablado por nosotros. Creo que es importante con esta experiencia que ustedes van a tener, recoger las historias de vida, recoger la vivencia, porque la experiencia, la vivencia son importantes para construir memorias históricas y que mejor los sujetos principales, ¿no? Las mujeres y los hombres indígenas, la juventud indígena, de cómo está viendo este proceso. Entonces, la oralidad para nosotros es importante, ¿no? En ese sentido, siempre en Aymara hay un proverbio, una metáfora, ¿no? Enfrentaremos nuestro futuro mirando el pasado, porque somos pueblos que venimos de un pasado, ¿no? De un pasado histórico, resplandeciente, diremos de libre determinación,
y pues hemos sido con todo el proceso de colonización, hemos sido destruidas, nuestro idioma, nuestra forma de pensar, y estamos en un proceso de recuperación y eso tiene que ver con el rol de la memoria, el acercamiento a los mayores, de preguntar cómo ha sido, cómo lo ve, qué decían sus ancestros, qué decían sus padres, sus abuelos respecto a tierra, a producción, digamos, los diversos temas que manejamos, es preguntarles a ellos y para ver, diremos, de que este proceso de enseñanza no muera con ellos, ¿no? Sino perviva a través de lo que es estos conocimientos hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Maru. Pues la verdad es que hay mucho que buscar todavía. Sabemos que este es solo el primer paso para esta nueva redacción de este libro. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de las personas que han estado participando en lo que son las jornadas comunitarias por la libre autodeterminación, quienes también nos están acompañando en este evento. Querida Maru, mira, nosotros, a mí me quedaron de traer un diploma que te vamos a hacer llegar, un reconocimiento por tu participación. Y pues de verdad, desde en nombre de los delegados de la Comunidad de los Reyes, te agradecemos la disponibilidad que has tenido con nosotros. Sabemos que el tiempo vale mucho y sobre todo una persona como tú siempre es muy ocupada, y lo agradecemos sinceramente. Te agradecemos y bueno, si gustas puedes continuar con nosotros en esto, en este proceso que estamos llevando a cabo. Te agradezco mucho, Maru. Muchas gracias, querida hermana. Gracias. Gracias. Pues ¿Me bien, permito sí, hacer una pregunta que nos plantean en el chat? Si sí, quieres, claro, ¿la adelante. leo o la lees tú, Olga? Si quieres tú, porque ahorita no la veo. Bueno, dice, ¿cómo están trabajando a nivel intergeneracional para lograr tener avances en el fortalecimiento de la identidad? Maru, no sé si antes de retirarte nos la pudieras contestar. Claro que sí. Yo pienso que el trabajo intergeneracional hay que iniciar desde casa, ¿no? Y eso implica de que, diremos, el compartir toda esta experiencia con nuestros hijos y el compartir también, como lo hacen las autoridades indígenas, también pensar en el tema de lo que es la enseñanza, ¿no? Entra por lo que se vive, ¿no? Entonces, primero interna y también más allá, diremos, de lo que es nuestra casa, nuestra familia, que es la comunidad, y más allá de la comunidad, que es la comunidad internacional, ¿no? Entonces, el tema intergeneracional prácticamente, por ejemplo, en el CBD se habla muy fuerte el tema de conocimiento tradicional, intergeneracional, el compartir estos conocimientos sobre la biodiversidad, ¿no? Sobre la vida, el conocimiento y la vida de los pueblos a través, diremos, de lo que son los jóvenes, ¿no? También lo que falta es, y una de las recomendaciones que quizás el foro permanente, el grupo de mecanismos y el relator especial puedan levantar, es que la cuestión intergeneracional como parte del proceso de formación indígena debería de estar en procesos educativos, en escuelas, colegios, universidades, ¿no? Pero como no la traducción, ¿no? Sabemos que existe, por ejemplo, una historia oficial, sabemos, ¿verdad? Y nuestra historia es la historia de los vencidos. No queremos esa historia, ¿verdad? Queremos la historia también de cómo lucharon nuestros pueblos. Entonces, eso implica investigar, implica preguntar, implica trabajar con nuestros mayores para que sea parte de la currícula de formación en los distintos espacios, ¿no? Entonces, sí, el tema intergeneracional es muy importante para
vivencia, continuidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, acá en Bolivia el tema del idioma uru, cada vez son menos pobladores urus que hablan, ¿no? Que hablan, entonces, muerto un idioma, muerto un pueblo. ¿Cómo hacemos para recuperar? Y eso tiene que ver con políticas de trabajo desde el Estado, tiene que ver también con trabajo de campo desde las organizaciones indígenas. Bueno, así hay muchas experiencias que podríamos compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru, por realmente ser tan dadivosa con el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, también quiero agradecer al pueblo de Lambayeque, quien es de Perú y que nos está pidiendo, ¿verdad?, que les compartamos este video de la primera reunión del libro de usos y costumbres del pueblo de los Reyes, y con gusto nosotros se los haremos llegar. Pues bueno, ahora me da mucho orgullo y también felicidad poder darle la bienvenida al diputado Pedro Sergio Peñalosa, un gran amigo, defensor también de los derechos, él en su caso de los pueblos afrodescendientes. El diputado es profesor de carrera magisterial y hoy es diputado federal por Acción Afirmativa. Él está como secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas y nos va a apoyar hoy día con la ponencia de participación política y acciones afirmativas para pueblos indígenas. Esto en el tenor de precisamente de la nueva circunscripción que se está generando en nuestro distrito y que de alguna manera nos permite ver que realmente las personas de los pueblos indígenas debemos de tener espacio directamente en estos órganos de poder para llegar realmente a construir pues políticas públicas que verdaderamente sean acorde a nosotros. Pues le damos el paso los Reyes 1 para que grabe, prenda su micrófono, por favor. ¿Sí me escuchan, los Reyes 1? Sí, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Disculpa, es que se está usando un retorno. ¿Cómo van? Disculpa que antes de empezar, para que no tengamos ese retorno de audio, tendrían que silenciar completamente el audio del computador portátil que tienen allá, y el audio que está entrando entraría por el de los Reyes, o por dónde va a entrar el audio del doctor. Me parece que mejor que cierren ¿cómo se le llama? El del video, del celular, y que Ok. dejen abierto el de la lap, porque ese tiene el micrófono expandido. Ah, perfecto. Sí, perdón. Bien, ya pueden activar el audio del portátil, del laptop. No le escuchamos. No los escuchamos todavía. Si quieren abrir el micrófono solamente del laptop. Ok, ya pueden hablar. Presente en esa charla, y quiero agradecer a la compañera Olga Montú, para su esposo
Ona, ¿verdad? Por haberme invitado y pues es un gran honor compartir con todas y todos los que están conectados, con los que están presentes en este lugar, ya que la experiencia tanto de los indígenas como de los afro-mexicanos en cuanto a la lucha por los derechos es un quehacer que nos preocupa y nos ocupa en este momento. Yo quiero decirles que de antemano en la lucha por tomar los espacios de toma de decisiones ha venido ostentándose por personas que han tenido la oportunidad de ir a la escuela, como comúnmente conocemos, de quienes se han ido a preparar para que puedan ocupar estos espacios, pero no es propiamente la voz representativa del sector de la sociedad en el cual nosotros quisiéramos tener propiamente esa representación y esa toma de decisiones, y que por muchísimos años, ¿verdad?, estos espacios, repito, han sido ocupados por personas que han tenido las oportunidades de ir a la escuela, pero que además que se han mantenido en grupos que se han ido de generación en generación asegurando los espacios de toma de poder. Hoy yo creo que estamos en un proceso de apertura en el cual se da la oportunidad a aquellas personas que van a representar de manera auténtica tanto los intereses como la preocupación de que se oigan las voces de los grupos vulnerables. Es importante que en el proceso de que nosotros tengamos que resolver de manera inmediata el tener que comer, el tener que acceder a los servicios de salud, el tener que resolver el vestuario, que son cosas o necesidades urgentes, que no nos ocupe solamente eso, sino que estemos también pendientes de que quienes toman decisiones lo hacen en nombre nuestro y nos hacen para nosotros de manera para bien o para mal, que repercute e impacta en los grupos que no hemos tenido la oportunidad de arribar a esos espacios de toma de decisión. Repito, hoy estamos en un proceso de apertura y en esta administración gubernamental a nivel federal, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiero decirles que hay en la 65 legislatura, ¿sí?, una paridad de género, porque esta legislatura está compuesta por el 50% de mujeres y el 50% de hombres, pero que además de eso están representados todos los grupos históricamente olvidados, históricamente excluidos, discriminados, y estamos todos los grupos vulnerables ahí que por acciones afirmativas hemos llegado a ocupar esos espacios. Yo tengo plena seguridad de que los que estamos representando por acción afirmativa a estos grupos vulnerables somos las voces auténticas, porque más allá de tener una militancia en un partido, tenemos un compromiso social, tenemos una trayectoria de lucha. Por eso estos procesos deben de aprovecharse. Yo los invito, compañeros y hermanos indígenas, aunque somos de dos grupos diferentes, pero históricamente somos los grupos que hemos estado olvidados y excluidos. En esta ocasión que se nos da la oportunidad de estar ahí en el Congreso, debemos ser cuidadosos de no dejar ese espacio para otras personas que vayan a representarnos. Hemos oído con mucha frecuencia que se usurpan los lugares, ¿verdad?, donde se ponen candidatos indígenas o candidatos afromexicanos y que no lo son o no se asumen, ¿verdad?, y que ha sido justamente porque nosotros hemos dado lugar a que esos espacios los ocupen gente que no son auténticamente indígenas o afromexicanos, ¿sí? De ahí que también tengamos cuidado en que no solamente sea una persona que se asuma o que se le reconozca como indígena o como afrodemexicano, sino que sea una persona que tenga una trayectoria de lucha, que tenga propiamente
que se involucre con las problemáticas de la comunidad, porque eso implica que tendrá un compromiso para poder promover, para poder impulsar el desarrollo de sus comunidades, para resolver las diversas problemáticas que se presentan en las comunidades. Esto se puede reflejar en que en muchas ocasiones el círculo que decide para las candidaturas, que son las cúpulas de los partidos, llámese del nombre que sea, ¿verdad? Pudiéramos decir que puede, para cumplir el mandato de la ley, puede invitar o puede proponer a un indígena o a un afromexicano, por mencionar los dos grupos vulnerables, porque hay más, desde luego, ¿no? Pero que no tienen propiamente ese compromiso con la comunidad. Entonces yo creo que la comunidad, el sector social al que va a representar, debe estar atento, porque además de asumirse como indígena o afromexicano, debe ser una persona que esté involucrada en la lucha por la defensa de los derechos de su gremio que va a representar, del sector que represente. Y eso implicará que cuando llegue a la representación, al cargo, que puede ser diputado, puede ser senador, puede ser presidente municipal, puede ser regidor, ¿sí? Tenga la agenda de lucha que llevaba de la comunidad y que la ponga en la mesa, ¿verdad? Que la haga presente para que esa agenda sea tomada para solucionar los problemas que se presentan en estos grupos vulnerables. Quiero compartirles que me asumo como el primer diputado federal afromexicano, y no quiero decir que soy el primero que llego al Congreso, porque ha habido más compañeros afromexicanos, pero han ido con su agenda partidista, ¿verdad? Con una agenda del partido que los impulsó, que los llevó al cargo. Y yo creo que tenemos que ser responsables tanto con el partido que nos da la oportunidad de llegar a esta representación, como no olvidar, no dejar como en segundo término la agenda de nuestros representados. Aquí tenemos que equilibrar nosotros tanto ese compromiso con el partido que nos da la oportunidad, pero también con la comunidad a la que representamos. Yo insisto que se debe luchar, que se debe cuidar el no dejar los espacios a quienes no nos representan, ¿sí? Desde los niveles más inferiores, que pudiéramos decirlo de esa manera, que no tengo el término apropiado para no mencionar la inferioridad o superioridad, pero desde el contexto político, comunitario en el que nosotros nos corresponda o nos toque desempeñarnos, que puede ser en una agencia, en una delegación, en una comisaría municipal, ¿verdad? Pues desde ahí nosotros tenemos que tomarlo como una trinchera para poder defender los derechos de quienes tenemos que representar. Y a mayor jerarquía en el gobierno o en la representación, es mayor compromiso, y también tengan por seguro que es mayor impacto que vamos a tener para que podamos nosotros hacer oír las voces o ser realmente esa voz representativa en ese espacio para que se puedan resolver los problemas y se pueda promover el desarrollo de nuestras comunidades. Creo que es muy claro, y lo hemos dicho una y mil veces, que nuestras comunidades, y sigo repitiendo, indígenas y afromexicanas, históricamente han sido excluidas del desarrollo. Aquí tenemos dos polos. Hablamos nosotros de las comunidades urbanas, donde pues estas comunidades tienen mayor acceso a los servicios de calidad como es salud, educación, desarrollo económico, entre otros. Y cuando hablamos del medio rural es el sinónimo del olvido, es el sinónimo de lo excluido, de lo discriminado institucionalmente, pero no podemos estar toda la vida quejándonos sin hacer nada. Tenemos que pasar de ese estado de quejarnos a un estado propositivo, ¿sí? Donde se oigan nuestras voces y que seamos nosotros actores de estos procesos de solución y de desarrollo de nuestras comunidades. Por eso, una vez más digo
que tenemos que luchar por llegar a esos espacios. Tenemos que cuidar que quien llegue a esos espacios sean gente comprometida, sean gente de la comunidad, pero con el compromiso para que la agenda en su gestión sea la agenda del gremio o del grupo que representamos. Cuando hablamos de las acciones afirmativas, esto va de la mano con mencionar que hay grupos vulnerables, ¿sí? Y que cuando hablamos de los grupos vulnerables, son aquellos grupos que tienen de manera o que tenemos de manera específica nuestras necesidades, nuestras características y por tanto requerimos de atención específica para que esto sea una lucha por la igualdad, ¿sí? Si queremos nosotros hacer alusión a una comunidad indígena, a una comunidad afromexicana que se encuentran la gran mayoría en un medio rural, pero también junto a estas comunidades indígenas y afromexicanas están los grupos de la diversidad sexual, están los migrantes, están los grupos de discapacitados, ¿sí? O con necesidades diferentes, y están otros grupos que tienen necesidades específicas y se requieren de esas atenciones específicas y que se enfrentan con desventaja, ¿verdad?, a las grandes problemáticas para poder satisfacer sus necesidades. Si se da la oportunidad de que estos grupos estén representados en los espacios de toma de decisión, no los debemos de desaprovechar, ¿sí? Porque en esta lucha por la igualdad, justo es cuando surgen una serie de acciones con la finalidad de ir empoderando a las personas que integran a estos grupos vulnerables para que tengan igualdad en acceso a los derechos, ¿sí? Derechos económicos, derechos políticos, derechos culturales, derechos de todo tipo, ¿verdad? Entonces, justamente decíamos que históricamente, cuando surge el poder, ¿verdad?, cuando surgen los gobernantes, si nos remontamos al periodo del Neolítico, había dos características fundamentales que citar para que alguien se hiciera como el dirigente o el gobernante, que tenía que ser la persona con inteligencia, que sobresaliera en inteligencia en este grupo, o bien que físicamente garantizara la defensa de los integrantes de su comunidad. Pasado el tiempo, y eso se convirtió en gobiernos absolutistas, ¿verdad?, monárquicos, gobiernos que todas las decisiones giraban en una persona, ¿sí? Y que eso venía a redituar o venía a aterrizar, mejor dicho, en arbitrariedades, ¿no? De tal manera que el autoritarismo era la característica fundamental del gobernante o de los gobernantes con esas características. De ahí se da paso a los gobiernos democráticos, donde hay un grupo de personas, ¿verdad?, formando ese colectivo gubernamental para que se consense las maneras de cómo resolver las problemáticas de una comunidad, de un pueblo, de una nación, ¿verdad? Y donde se escuchan más voces para poder sumarse a la solución de esos grandes problemas sociales. O sea, esos gobiernos democráticos o sistemas políticos democráticos en el cual estamos inmersos, da paso a que aquellos grupos históricamente olvidados estén representados, da paso a que no solamente se imponga de manera autoritaria a un gobernante, sino pase por todo un proceso de legitimización a través de esos procesos electorales donde nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero que pues viciosamente se ha venido utilizando mecanismos de cual los gobernantes respondan a los intereses de un grupo en el poder, ya sea de un grupo políticamente poderoso o políticamente que ha venido ostentando el poder por varias generaciones, ¿sí? O bien de grupos económicos ligados precisamente a estos grupos de gobierno, ¿sí?
yo creo que también tenemos que ir haciendo de lado estas prácticas viciadas, ¿verdad? Y que debe ser propiamente el pueblo quien elija, quien determine quién tendrá que gobernarlos, y con esas características que ya mencionaba, que tienen que ser personas que tengan una agenda comprometida con la comunidad, con el pueblo que van a gobernar. Dicho de paso que esta gubernatura, justamente, perdón, esta legislatura, la número 65, legislatura federal, que es la gubernatura de la paridad de género, porque decía yo, está el 50% de hombres y mujeres, pero además es la legislatura de la igualdad por estar representados todos los grupos vulnerables en el Congreso. Se encuentran las voces auténticas de las personas que representan a estos grupos vulnerables. Y quiero referirme a mí porque yo creo que el ejemplo más claro que puede haber es el que uno cita de las experiencias más cercanas que uno tiene, y quiero referirme a mi persona, que yo llegué a esta 65 legislatura federal producto de un proceso de lucha que iniciamos allá por el 97, que son aproximadamente 24, 25 años de inicio de este movimiento, que un sacerdote católico de Trinidad y Tobago, que radicó por las costas de Oaxaca, colindando con Guerrero, nos convocó para que nos organizáramos para luchar nuestros derechos, para defender, nuestros derechos como afromexicanos. Y ese movimiento surge en una región denominada Costa Chica de Oaxaca y de Guerrero, y como dije, convocada por este sacerdote y varios afrodescendientes de los dos estados en esa región. Iniciamos este movimiento. Era un movimiento local, muy local, ¿verdad? Un movimiento pequeño, iniciado por un grupo que nos constituimos en una asociación civil denominada México Negro, ¿sí? Era la única organización en la defensa de los derechos afromexicanos, y que posteriormente creció, se extendió hacia todo el país, porque hoy tenemos presencia como movimiento afromexicano en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en la Ciudad de México, en Coahuila, en Baja California Norte, en Baja California Sur, y estamos en proceso de llegar a otros estados de la República. Ya somos un movimiento nacional, y de ser una organización somos más de 20 en la actualidad, ¿sí? Luchando por la defensa de los derechos de los afromexicanos. Uno de los puntos fundamentales era la visibilización, luchar por la visibilización, porque todo el mundo decía que los negros estaban en África, que estaban en otros países, ¿verdad? Como Sudamérica, como Centroamérica, pero no en México, porque México solamente se componía de, la sociedad mexicana, ¿verdad? Se componía de indígenas y mestizos, ¿sí? Pero quiero que sepan que desde los siglos XVI, XVII y XVIII, que fueron los 3 siglos que trajeron a más de 250,000 personas africanas de manera forzada, a quienes esclavizaron, para traerlos a lo que hoy nosotros conocemos como México. Y no se diga porque también a grandes cantidades de africanos llevaron a toda América Latina y a otras partes del mundo, ¿sí? De ahí entonces que este movimiento, siendo ya nacional, estando integrado por más de 20 organizaciones, somos un movimiento nacional vinculado con el movimiento internacional afrodescendiente, donde la ONU ya mandató a los estados del mundo que tienen población afrodescendiente desde el 2000 para que reconocieran en la Constitución a este sector de la población. México fue uno de los últimos países que reconoció, que pues se puede decir que cumplió con un acuerdo, porque México, como país integrante de la ONU, asisten a las reuniones, a las asambleas, toman y firman los acuerdos, pero en muchas ocasiones no los cumplían. En esta ocasión, en el 2019, fuimos reconocidos en la Constitución
¿verdad? Y de ahí que hemos cumplido con parte de la agenda de la lucha de los afromexicanos, de ser visibilizados, ser reconocidos en la Constitución, y en el 2020 fuimos contados, fuimos incluidos con una pregunta específica en el censo de población, y somos un poco más de 2,5 millones de personas que nos autorreconocemos como afromexicanos. Obvio que somos, yo, para mi criterio, el doble o el triple de esta cantidad que se conoce, porque debe haber un proceso del cual históricamente se nos ha venido negando, se nos ha venido excluyendo. Si ustedes revisan los libros de texto, no aparecemos plenamente ahí, ¿verdad? Entonces, esa historia es desconocida y por tanto muchos afrodescendientes desconocen su historia, desconocen su ancestralidad, y todo lo que se relaciona con la población negra, se dice, si ustedes han tenido la experiencia de oír, si hablan de la costa o hablan del negro mexicano, dicen que el negro es matón, que el negro es mal hablado, que el negro es flojo, que el negro, bueno, hagan de cuenta como el cesto de basura, ¿verdad? Y que nadie como afrodescendiente, teniendo estas referencias negativas, va a querer asumirse como tal. Entonces, tiene que haber un proceso de limpiamiento de esta historia, de tal manera que los afrodescendientes nos sintamos orgullosos, que seamos orgullosamente afrodescendientes, porque sepamos que a los africanos y a los afrodescendientes posteriormente fueron parte fundamental en la construcción de la economía, de la sociedad y de la cultura de esta sociedad mexicana. Desde el virreinato hasta nuestros días hemos aportado a esta sociedad mexicana en todos los aspectos de su integración, de su desarrollo, de su crecimiento, y por tanto nosotros debemos ser sujetos de derechos colectivos, así como los indígenas son otomíes, son náhuatl, son mixtecos, son zapotecos. De África trajeron africanos de diversas culturas y de diversas regiones que, para que no se rebelaran, para que no se pudieran organizar y rebelarse contra la corona, pues tuvieron que mezclar africanos de diversas culturas que no podían comunicarse porque hablaban diversas lenguas, y eso fue una mutilación cultural que no ha permitido hasta nuestros días recrear una cultura específica de África en estas tierras, ¿verdad? Y que por eso no se nos consideraba como una etnia hasta el 2019, que fuimos reconocidos constitucionalmente, se nos reconoció como una etnia más. De 68 etnias indígenas pasamos a 69, incluyendo la afromexicana, ¿sí? Y bien, pues estamos en plena lucha por el poder, estamos en plena lucha por ocupar estos espacios de toma de decisiones, y la invitación, mi estancia aquí con ustedes, es precisamente invitarlos a que no olviden que si no son ustedes los que luchan por sus intereses, por defender sus derechos, por impulsar el desarrollo de sus comunidades, otro lo puede hacer, pero no de manera auténtica como lo es quien pertenece, se puede decir así, al grupo que tiene que promover ese desarrollo, ¿sí? Yo quiero casi terminar ya con esto, diciéndoles que tenemos en el Congreso grupos vulnerables, en el cual están en primer lugar los indígenas, que tienen aproximadamente 29 compañeros indígenas, diputados federales, y que están bastante bien representados por el número, ¿sí? Pero que también están bien representados ustedes porque hay indígenas que presiden comisiones en la Cámara de Diputados, ¿sí? Porque yo creo que lo importante en la estructura de gobierno en la Cámara de Diputados inicia con la mesa directiva, ¿sí? Pero también en otro nivel están las comisiones, que es donde llegan
las iniciativas para dictaminarse, o sea, entran al pleno y luego son turnadas a las comisiones para dictaminarse. Ahí se revisan, ahí se reflexionan los procesos, ahí se aprueban y regresan nuevamente al pleno para ser aprobadas, para ser votadas, pero obviamente que la parte fundamental donde se van a aprobar es en las comisiones, y hay indígenas que presiden comisiones, hay indígenas que están como secretarios de las comisiones, les digo, por el número y por la función que van a desempeñar en cada una de las comisiones, siento que están bien representados. Ahora es cuestión de que analicen ustedes si los indígenas que los representan en la Cámara de Diputados tienen la agenda, ¿sí? La agenda de las problemáticas indígenas, porque eso es lo importante. Lo importante no solamente es llegar, sino tener la bandera presente de la representación que llevamos, ¿sí? Luego tenemos a los migrantes también, que hay un buen número de migrantes, me parece que son 10 migrantes los que están de diputados, ¿sí? Y que están en un activismo pleno. Yo reconozco a los compañeros. Claro, no quiero decir que no reconozco la función que desempeñan los indígenas, mi reconocimiento desde luego para ellos, ¿verdad? Y también quiero decirles que los migrantes están en un pleno activismo en el trabajo legislativo en favor de los migrantes, ¿sí? Tenemos también al grupo de la diversidad sexual, que son cuatro integrantes de este grupo, los que están como diputados y diputadas, ¿sí? Están en el grupo de discapacitados. Yo conozco a 4 también, ¿sí? Por cierto, 2 son de Morena, ¿sí? Y los otros de otros partidos, ¿verdad? Y ahí estamos ahí los afromexicanos, que somos 6, ¿verdad? Pero como decía yo, muchos van más con la agenda del partido que con la agenda del grupo que representan, ¿sí? Entonces, es tan importante que la comunidad se involucre en estos procesos en los cuales se proponen y se seleccionan a las personas para que vayan a ocupar esos lugares de representación popular, pero también que se tenga el cuidado de que sean personas que vengan de un movimiento, que tengan una trayectoria de lucha, porque eso garantiza que van a llevar una agenda legislativa en favor del grupo que van a representar. Yo termino entonces diciéndoles que en el Congreso tienen a Sergio Peñalosa, que me ha asumido como el primer diputado federal afromexicano, ¿verdad? Con agenda afromexicana, que vengo de un movimiento afromexicano, orgullosamente iniciador también de este movimiento, y que yo reconozco que históricamente somos 2 grupos excluidos, olvidados, que son los indígenas y los afromexicanos, y que tenemos que ir de la mano, ¿sí? Entonces, tengan plenamente que soy un aliado de ustedes en el Congreso y que vendré a esta comunidad las veces que me inviten y que mi agenda me lo permita, porque quiero decirles que por primera ocasión estoy acá en el estado de Hidalgo y en esta comunidad, y me llevo el compromiso de regresar en otro momento para contribuir en lo que yo pueda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querido diputado. La verdad es de que no necesitaba decir que es nuestro aliado, porque sabemos que más que un aliado es un hermano de los reyes, y sobre todo que ha tocado un punto muy importante, que es justamente el tener el valor. Lo que hacemos nosotros en comunidades indígenas es justo política. Lo único que nos hace falta es justo comprometernos más con nuestras comunidades, y sobre todo realmente hacer un solo cuerpo. Pues como han escuchado la presentación del diputado Pedro, me gustaría preguntar si tienen alguna pregunta que hacerle, o si
quisieran hacer algún cuestionamiento relacionado a lo que deberemos escribir en nuestro libro de usos y costumbres. Si hay alguien que quiere tomar la palabra. Bueno, mientras se animan, quizás a mí me gustaría nuevamente recordar que estamos nosotros en estos inicios de redactar el libro de usos y costumbres, ciertamente para retomar lo que en el libro de usos y costumbres anteriores nos ha permitido tener un buen vivir, pero también es la oportunidad para renovarnos y para justo hacerle justicia al artículo número 8 del convenio 169 de la OIT, que enmarca que nosotros como pueblos indígenas tenemos el derecho de llevar nuestros usos y costumbres siempre y cuando no violenten los derechos de las personas. También comentarles que en las siguientes sesiones vamos a tener otros temas que van relacionados a lo que vamos a redactar directamente en nuestro libro. Lo que estamos haciendo ahora es primero fortalecer nuestras capacidades para que nosotros podamos comprender realmente toda esta terminología internacional que nosotros incluso en nuestra lengua nativa no tenemos interpretación, pero que tenemos que reconocerlo porque el movimiento indígena, como lo ha comentado María Eugenia Choque, realmente ha hecho una trayectoria ya relevante a nivel internacional, no solamente en el plano de las Naciones Unidas, sino también en la Organización de Estados Americanos. La situación aquí es que vamos a tomar temas que quizás muchos piensan que no son relevantes, como en este caso el tema de la libre autodeterminación, pero que sin embargo son temas coyunturales que nos van a permitir redactar un libro que realmente pueda servir no solamente a los presentes, sino a nuestras generaciones futuras. Y yo creo que va a ser muy, muy bondadoso que el día de mañana aquel joven o bisnieto o tataranieto del que hoy está aquí y que esté escrito en la parte trasera de este libro de usos y costumbres, sienta orgullo de que lo que se escribió funcionó y que cada vez ha mejorado nuestra comunidad para mejorar también nuestro sistema. Para la siguiente sesión, que todavía estamos realmente preparándola, vamos a tener la presencia de Slow Food, quien nos va a presentar justo los temas de los baluartes, cómo nosotros podemos hacer que todos estos alimentos tradicionales que tenemos formen parte dentro de una agenda internacional que para que sean bien valorados, bien protegidos, pero sobre todo reconociendo que nosotros como pueblos indígenas tenemos este derecho a este tipo de productos que de alguna manera forman parte de nuestra cultura. Ese respeto por la naturaleza es muy importante también el que va a ser tratado. Vamos a tener a unas ponentes que realmente han trabajado a nivel internacional sobre diversos temas de autonomía de los pueblos indígenas y que han sido referentes internacionales. Vamos a contar también con la participación de una organización que se llama Fuerza Migrante, que es una de las organizaciones más grandes en Estados Unidos y que acoge justo a los migrantes y que ellos nos pueden ayudar para que nosotros podamos ver desde nuestras comunidades cómo nosotros podemos tener o mantener esos lazos de conectividad con aquellos hermanos que se fueron de nuestra comunidad para buscar una forma diferente de vida o porque la necesidad de un enfermo les permitió o más bien les exigió buscar el recurso fuera de nuestro país. Si no hay preguntas, entonces me gustaría darle la palabra a la licenciada Jenny Modesto, con quien de alguna manera platicamos justo esta iniciativa que tenían los delegados de nuestra comunidad y que también dentro de este proceso que nosotros hemos platicado, dos comunidades más de la región se sumaron a la iniciativa. Hicimos un proyecto que lastimosamente todavía no ha salido, pero que seguramente saldrá y nosotros, la comunidad de los Reyes,
pues obviamente se podrá nuevamente reincorporar a este proceso. Una de las características que hemos tenido la comunidad de los Reyes es que hemos sido delanteros o punteros en lo que ha sido los sistemas políticos. Y hoy estamos haciendo nuevamente o refrendando justo esta situación. Estamos siendo pioneros de estos procesos. Antes de darle la palabra a la licenciada Jenny Modesto, quiero agradecerles a las personas que se están conectando de la Sierra Norte de Oaxaca y que de alguna manera también están interesados porque en nuestro proceso, porque esto podría ser replicable en todas las comunidades indígenas y afrodescendientes que también deseen participar o ser miembros dentro de lo que es el Catálogo Nacional para los Pueblos Indígenas. Entonces, licenciada Jenny, le cedo la palabra para que pueda darnos un mensaje. La licenciada Jenny Modesto, ella es la delegada del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de Tenango de Doria. Hashigatoya Dadija Mamadi a Macunagua, Mengu, Los Reyes, Acasochitlán, Gebi Yergaramatenge, da Mukwarapaja, Harampehni, Jawa, Pange, Gama Munane, Yone, Tenge, da Tenge, Tenge, Gedibumua, Tenge, Yat Davi, Genubaha, Los Reyes, Nenge, da Yere Parange, Tizaki Mitzute forman muy buenos días a todos y a todas. Pues primero agradecer la invitación que me hicieron, bueno, así que los delegados, las autoridades de la Comunidad de los Reyes, por estar aquí en este espacio y poder pues escuchar pues a los dos ponentes que expusieron pues estos temas sumamente importantes para el fortalecimiento de la autonomía y de la libre determinación pues de las comunidades originarias. También me gustaría pues reconocer el gran trabajo que ha venido realizando la Comunidad de los Reyes, que he tenido la oportunidad de visitar varias ocasiones y en verdad que la organización comunitaria que tienen está muy fortalecida y por supuesto considero que, pues la reestructuración de su libro de usos y costumbres o estatuto comunitario, pues por supuesto que nos va a permitir tener un antes y después, como lo comentaba la compañera Olga, que pues este libro de usos y costumbres va a permitir fortalecer, ¿no?, esta autonomía, esta libre autodeterminación, tanto de la Comunidad de los Reyes, y pues como lo mencionó la compañera Olga, en coordinación con la comunidad y el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas aquí en Tenango de Doria del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se está trabajando en un proyecto para el fortalecimiento de estos estatutos comunitarios de 3 comunidades de la región Otomí-Tepehua, pues con la finalidad de fortalecer pues estos sistemas normativos que existen ya en las comunidades indígenas y que de cierta manera pues ya lo practican, ¿no? Lo practican y ejercen. Consideramos que es sumamente importante este proyecto, pues va a venir a fortalecer esta organización comunitaria, va a venir a fortalecer también pues las capacidades que tienen pues las distintas autoridades que existen en cada comunidad. Es muy importante que pues este estatuto comunitario pues esté aprobado por pues las asambleas comunitarias. Sabemos que en las comunidades originarias pues la máxima autoridad es la asamblea comunitaria, ¿no? Pues es muy importante también que este sistema normativo pues esté debidamente armonizado, pues principalmente pues con las normas locales, estas normas nacionales e internacionales también en materia de derechos humanos, ¿no? Es muy importante también pues que dentro de estos reglamentos internos pues se garantice también el derecho que tienen pues las mujeres indígenas, ¿no?
pues que se considere, ¿no? Que pues también sabemos que en las comunidades indígenas, pues la participación de la mujer aún es carente e inclusive en algunas, pues es nula la participación de la mujer. Entonces, pues también es un punto muy importante que se está considerando en este proyecto, ¿no? En donde pues hombres y mujeres pues puedan colaborar, puedan participar, pues con la finalidad de que pues todos puedan ejercer esos derechos humanos de manera equitativa. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hamadiga Towia. Gracias, licenciada Jenny. Justo como les mencioné, estamos esperando que realmente se detone este presupuesto para que podamos ampliar estas reuniones quizás, o para que tengamos nosotros mismos los elementos para realizarlo, ya que como comentaba inicialmente, ha sido patrocinado ahorita la plataforma por una organización colombiana, quienes generosamente nos dieron el espacio para esto. También fortalecer, como ha dicho la licenciada Jenny, nuestro sistema tradicional va a servir para que en el futuro aquellas contradicciones que se tienen con respecto a algunos ciudadanos o algunas cuestiones jurídicas o legales internas, primero agoten todos los recursos dentro de la comunidad y posteriormente, en el caso de que el sistema normativo tradicional no dé suficiente abasto para esto, entonces sí pueda salir hacia el sistema ordinario. Pero pensarlo siempre en el sentido de que si nosotros podemos solucionarlo internamente, vamos a seguir ejerciendo nuestra libre autodeterminación. Pero en el momento en el que nosotros permitamos que el Estado ingrese, entonces nosotros quedamos pues obviamente delimitados a lo que el Estado nos permita. En los referentes que nosotros tenemos en la actualidad dentro de la comunidad, nos han dejado ver que era necesaria esta armonización que los delegados han preparado. Y pues celebro mucho que de alguna manera haya sido del interés de otros pueblos indígenas de la región del continente americano y de la misma República Mexicana, y que hoy nos han acompañado, y que les agradezco su presencia. Reitero pues mi agradecimiento a Andrés, quien nos ha apoyado directamente con pues de alguna manera estos ajustes técnicos. Como vieron, tuvimos fallas técnicas, era nuestra primera vez y como tal también estábamos nerviosos por todo esto, pero gracias a la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual, CONALIVI, por habernos permitido la plataforma, a Dean Lerman, Mabel Cárdenas, como mencionaba a Andrés, por tolerar nuestra falta de preparación en cuanto a estos temas tecnológicos, a los delegados. Y pues bueno, yo por último les agradezco que me hayan permitido coordinar esta sesión, y también les cederé entonces el uso de la palabra a nuestro primer delegado, Román Cruz Martínez, quien dará las palabras de despedida. Y repito, agradecemos a todos los interesados en el tema, y por supuesto que les estaremos haciendo llegar la grabación. También obviamente les invitamos a visitar la página de Los Reyes Acasochitlán, tiene la abreviación Los Reyes ACX, así lo encontrarán en Facebook, en donde estará la liga para que puedan repetir y compartir esta grabación, y también pues obviamente continuar siguiendo el proceso que nosotros estamos haciendo. El primer paso, como hemos comentado, es un proceso de fortalecimiento en el que vamos a conocer qué significan esas palabras que el sistema internacional presenta, y después seguramente cuando ya nos sentemos a arrastrar el lápiz podremos mostrar no solamente a nuestra comunidad este libro de usos y costumbres, sino que lo vamos a elevar justo al Congreso, tanto local como federal, para que sea reconocido dentro de lo que es el sistema normativo, o lo que le llaman el pluralismo jurídico que enmarca a los pueblos indígenas, y entonces efectivamente nos permita que todos los recursos sean primero agotados en nuestra comunidad y después salga al sistema normativo del Estado, y nos evitemos estas dificultades que tenemos
con algunos casos que fueron mal atendidos, pero que seguramente con esto se va a mejorar. Y insisto nuevamente, este libro va a ser el orgullo seguramente de sus hijos, de sus bisnietos, de quienes hoy están en la sala y que van a redactar este documento, porque será trabajado con delicadeza y sobre todo vamos a tratar de compartir con quienes son los expertos internacionales lo que en él esté para que realmente sea conforme a derecho. Y bueno, les agradezco mucho y les cedo la palabra a nuestro primer delegado. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Bueno, pues muchas gracias. Se le agradece a todos ustedes. Y pues vamos a terminar esto con el compromiso también de parte de nosotros como delegados, fortalecer el libro y más que nada para que todo aquí el pueblo pues tenga esa posibilidad de estar ya bien sustentado el libro, ya que por eso aquí en nuestro pueblo hemos tenido unos problemas porque realmente no está bien elaborado. Entonces, nosotros les pedimos de manera más atenta a nuestra institución INPI que nos apoye para que para que sirva de apoyo para nuestra gente, para nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas, que en realidad siempre para nosotros es un orgullo tener una lengua materna o paterna que es el náhuatl, que en el cual nosotros como representantes del pueblo aún así lo estamos invitando a nuestras nuevas generaciones para que sigan con el mismo mentalidad de seguir luchando por nuestros, más que nada, la posibilidad de seguir adelante y que allá arriba nos respeten tal como somos. Muchas gracias. Y nuevamente decirles, Tazo Kamatetsi, Namoshtintetsi, Tlakatetsi, Wansewatetsi.